No recuerdo bien cuándo empezó todo, ni cuánto duró ese viaje al pueblo donde mi tía vivía. Solo sé que al llegar el aire era más denso, como si el monte mismo contuviera la respiración. Veracruz no es solo tierra, es un susurro oscuro que se pega a la piel. Mi hermana y yo llegamos con la niña, mi sobrina, que parecía desvanecerse a cada día que pasaba. Nadie en el seguro hallaba la causa, pero en sus ojos se guardaba un peso que no se podía nombrar. No podía tragar, decían, pero en silencio, la vi esconder la comida, como si alguien la obligara a esconderse del hambre. Mi tía, curandera y guardiana de secretos ancestrales, decía que no había enfermedad en esa niña, solo una marca invisible. Ella sabía, lo sabía desde siempre. Me hablaba en susurros, señalando al hombre del pueblo, el que venía con frutas y postres para mi prima, la madre soltera de la niña. No era un hombre común. Sus ojos eran pozos oscuros donde el brillo se apagaba, y su sombra se deslizaba entre los árboles como un animal que acecha. En la tienda, las vecinas murmuraban que era brujo, un nahual que vendía favores con dientes afilados y promesas que olían a muerte. Aquella noche, mientras la niña dormía junto a mí, el frío comenzó a invadir la habitación. Dejé una bandeja con agua serena a sus pies, como mi tía me enseñó. Cerca de las 2 de la madrugada, sentí una presión helada en la cobija, como dedos invisibles que tiraban y pellizcaban mi piel. Quise ignorarlo, pero el cuerpo no miente. El temblor en mis manos se volvió oleada, la respiración se descompuso y la nuca se me puso rígida. Caí en un sueño que no era sueño. Caminaba en una calle empedrada y solitaria, envuelta en sombras que respiraban. Animales que no pertenecían a esta tierra se cruzaban frente a mí, un canguro de ojos vidriosos, un asno con pelaje gris que olía a muerte, y el silencio denso que solo la noche sabe sostener. El miedo no era sorpresa, era expectación, como si algo invisible me midiera, pulsara en la penumbra. Y entonces, lo vi. De pie en 2 patas, un hombre lobo. Su piel era rosada, la carne visible y rugosa, la cara desfigurada en un rictus que no alcanzaba a ser humano. Su espalda y brazos cubiertos de pelo oscuro, sus ojos fijos, sin parpadear. Sentí que me olfateaba, que el aire entre nosotros se espesaba hasta que mi cuerpo se volvió piedra. Corrí, sin voluntad, hacia el coche de mi tía, me refugié en los asientos traseros, cerrando la puerta con un golpe seco. Pero sentí su hocico contra la puerta, sus dientes como cuchillas, una mordida que no dolió, solo dejó un símbolo brillante en mi piel. Me desperté sudando, sin aliento, mientras el sol apenas rozaba el horizonte. Corrí hacia mi tía, le conté lo que vi y sentí. Ella me miró con ojos cansados, me dijo que el hombre había venido a marcarme, a señalarme como parte del misterio que tejía alrededor de la niña. Que mi cuerpo, el mío y el de mi hermana, eran sensibles, marcados por un linaje antiguo, un don oscuro heredado de un nahual que habitó en nuestra sangre. No era un sueño, ni un simple susto. Era el territorio que me reclamaba, que me mostraba su rostro roto, y yo apenas comenzaba a entender que ya no podía huir. Dormir se volvió una batalla silenciosa contra el cuerpo que no obedecía. El sueño no era refugio, sino una grieta por donde el aire frío y húmedo del monte se colaba dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la nuca endurecerse, como si manos invisibles apretaran los músculos, una presión que se volvía sudor frío recorriendo la espalda. La respiración se hacía irregular, entrecortada, como si el aire se resistiera a entrar o salir del pecho. No había calor en ese lugar, solo un frío ancestral que te mastica desde dentro, que te obliga a estar alerta aunque el cansancio pese como plomo. En el pueblo, el monte no es fondo ni paisaje, es un vigilante. Se siente en el susurro del viento entre las hojas secas, en el crujir de ramas a lo lejos, en los ojos que parecen brillar entre los árboles. Me atrapaba la sensación de ser observada, no con la curiosidad humana, sino con la paciencia de un depredador que mide cada movimiento, que espera que te deslices, que respires de más.
Caminaba con mi hermana y la niña, pero no era una caminata cualquiera. Cada paso en el sendero se volvía más pesado, como si el suelo intentara retenerme, tirar de mis pies hacia adentro, hacia la tierra oscura que parecía respirar bajo mis botas. No había noche ni día, solo una penumbra húmeda que se espesaba y el aire se volvía espeso como sangre coagulada. Mi cuerpo respondía con un temblor extraño, no de frío ni de miedo común, sino un temblor que nace de lo profundo, de un lugar donde la piel es frágil y la carne se siente expuesta. El hombre, el brujo o nahual que rondaba la tienda de mi prima, parecía habitar ese monte, esa frontera oscura entre lo humano y lo inhumano. No se presentaba, no se mostraba de cuerpo entero, pero su presencia se filtraba en el viento, en el crujir de las ramas, en esa sensación constante de ser olida, seguida, marcada. Era un peso que caía sobre mi pecho, un sudor frío que brotaba sin razón aparente, una rigidez en la nuca que no podía sacudir. Esa noche, cuando las sombras empezaron a alargarse y el viento bajó el volumen de sus lamentos, sentí el primer contacto real. No fue un golpe, ni un roce visible, sino un estremecimiento que recorrió mi columna, una señal silenciosa. Como si algo invisible pasara rozando mi piel, dejando atrás un rastro de frío y desasosiego. Mi cuerpo se tensó, mis músculos se apretaron sin que yo pudiera controlarlo. El cansancio era un muro, pero la alerta me mantenía despierta, atrapada en una vigilia que no daba tregua. Recuerdo que la niña, tan frágil y débil, me miraba con unos ojos que no pertenecían del todo a este mundo. Sus pupilas se dilataban y contraían como si viera algo que yo no alcanzaba a percibir, y su piel pálida se estremecía a veces, como si un frío que no era del ambiente la envolviera. Mi hermana decía que éramos sensibles, que el don de nuestra sangre nos ponía en contacto con lo oculto, pero yo no quería creerlo. Quería pensar que era miedo, solo miedo, pero el cuerpo no miente. Una noche, mientras la niebla se colaba entre las ramas y la luna apenas se asomaba, sentí la respiración. No la mía. Algo que no respiraba como humano, algo que exhalaba un aire cargado, pesado, como si cada inhalación fuera un lamento de siglos. Esa respiración me acercaba y se alejaba al mismo tiempo, como un latido irregular, una presencia que se medía a través del silencio. Mis ojos buscaban en la oscuridad, pero solo hallaban la sombra torcida de un árbol o el parpadeo errático de unos ojos que no deberían estar ahí. El viento comenzó a traer sonidos imposibles, como murmullos mezclados con gritos ahogados o pasos que no correspondían a ninguno de nosotros. A veces, el suelo parecía vibrar bajo mis pies, como si la tierra se agitara para probar mi resistencia. Mi cuerpo empezó a fallar, el sudor frío se convirtió en un torrente, las manos temblaban sin control y el cansancio se volvió insoportable, como si cada músculo pesara una tonelada. La respiración, antes entrecortada, se hizo jadeo bajo la presión invisible que el monte ejercía sobre mí. Me detuve varias veces, intentando escuchar, intentando entender. Pero solo estaba el silencio cargado, ese silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia misma del peligro. Una sombra se movió detrás de un árbol, irregular, antinatural. No parpadeaba, no respiraba, solo me miraba, y en ese momento, el cuerpo se quebró un poco más. No hubo gritos ni carreras, solo un estremecimiento profundo, un temblor que nació en el estómago y se extendió por la piel. Mi hermana, a mi lado, también comenzó a notar esos cambios. No decíamos nada, pero en sus ojos vi el mismo miedo sin palabras. El cuerpo es testigo cuando la mente se niega a aceptar lo que sucede. Sentí que un aliento frío me rozaba la nuca, que unos ojos invisibles me olfateaban como animal herido. La sombra que nos seguía no se acercaba, ni se alejaba, simplemente estaba ahí, midiendo, esperando. La niña, cada día más delgada, más débil, parecía absorber ese ambiente oscuro. Sus suspiros se mezclaban con el viento, y su piel se tornaba más fría que el aire. Mi tía nos alertó. El brujo había marcado a la niña con algo más que enfermedad.
Era un ritual antiguo, un pacto oscuro que no se podía romper con medicina ni oración. La marca se sentía en la tierra, en el aire, en la piel de todos los que se acercaban. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí de nuevo la mordida, la misma marca que el hombre lobo había dejado en mi sueño. Esta vez, no era un sueño. Un ardor sordo apareció en el dedo, un brillo extraño que parecía latir bajo la piel. Quise contarle a mi tía, pero las palabras se atoraban en mi garganta. El cuerpo no miente, pero la mente quiere olvidar. El territorio seguía vivo, respirando a nuestro alrededor, oscuro y paciente. El monte se cerraba como una boca hambrienta, el viento se volvía un lamento antiguo y las sombras crecían, se alargaban, se mezclaban con la oscuridad de nuestros propios cuerpos. El nahual no mostraba su rostro, pero su presencia era tan real como el sudor frío que recorría mi espalda. No había explicaciones, solo un camino que se estrechaba, una amenaza que se filtraba como el humo de un fuego que nunca se apaga. El cuerpo, cansado y roto, era el único testigo verdadero de esa travesía que no tenía retorno. El cansancio se volvió un peso ancestral, una carga que me hundía lentamente en la espesura del monte. Ya no podía separar el sueño de la vigilia, ni el cuerpo del territorio. Mi piel parecía haberse vuelto un espejo roto que reflejaba fragmentos de una realidad que se deshacía, donde el tiempo se desvanecía en un ciclo interminable de miedo sutil y susurros invisibles. Cada respiración era una lucha, una negociación con un aire denso, casi sólido, que se pegaba a mis pulmones y me negaba el alivio. La niña, frágil como una hoja en invierno, se había convertido en el epicentro de aquella presencia oscura que nos envolvía. La veía a menudo con los ojos entrecerrados, como si percibiera una dimensión que yo no alcanzaba a comprender. Sus manos temblaban sin control, y a veces la veía tocar el suelo con una delicadeza ritual, como si le hablara a la tierra con palabras que nunca pude oír. Me miraba con una mezcla de miedo y resignación que me helaba la sangre, porque sabía que estaba atrapada en un pacto que ni la medicina ni la lógica podían romper. Una noche más, mientras el viento susurraba en lenguas olvidadas, sentí de nuevo la presencia. Ya no era un murmullo lejano, ni un crujido que se pierde en el bosque. Era un contacto, una caricia que no debería existir, una energía que se colaba bajo la piel, erizando cada pelo y haciendo que mis músculos se tensaran como cuerdas a punto de romperse. El aire se cargó de un olor a tierra mojada y sangre seca, a huesos enterrados bajo raíces retorcidas. Todo el monte parecía vibrar con un latido secreto, un pulso ancestral que hacía que la noche se volviera un ente vivo, un depredador sin rostro. El hombre lobo, ese fragmento grotesco de humanidad y bestialidad, seguía rondando los bordes de mi conciencia. No lo veía, pero lo sentía en cada sombra, en cada movimiento antinatural entre los árboles. Su aliento pesado y animal se mezclaba con el viento, su mirada sin parpadeo me atravesaba aunque sus ojos no estuvieran. A veces creía escucharlo respirar cerca, ese sonido profundo y áspero que no pertenece a ningún ser vivo. Era como si el monte hubiera exhalado su espíritu más oscuro para probar mi resistencia, para marcarme con un sello invisible que se extendía por mi piel y mis huesos. Las noches se hicieron un ritual oscuro de vigilia y miedo. La niña ya no solo se ocultaba del hambre, sino que parecía contener algo dentro de sí, una presencia que la devoraba desde adentro. La vi una madrugada con los ojos abiertos en la oscuridad, fijos en un punto invisible, sin pestañear, sin parpadear, como si estuviera atrapada en un trance que la mantenía entre dos mundos. La sombra que nos seguía, ese ente que no tenía forma ni nombre, se movía a nuestro alrededor con una paciencia inhumana, midiendo cada respiro, cada latido. Mi cuerpo comenzó a traicionarme. El sudor frío era constante, las manos se me helaban sin razón y la rigidez en la nuca se hizo insoportable. Sentía que me observaban, que mi piel era un libro abierto para ojos invisibles. El cansancio dejó de ser solo físico para convertirse en un peso espiritual, una opresión que me hundía en un pozo sin fondo.
Cada paso que daba en el sendero se volvía más lento, como si la tierra se hiciera más densa, más pegajosa, intentando detenerme, atraparme para siempre. Intenté resistir con la mente, repetir en silencio que esto no era real, que solo era miedo. Pero el cuerpo no miente, y el mío gritaba en silencio con temblores y punzadas que nunca antes había sentido. La frontera entre lo humano y lo inhumano se desdibujaba, y yo sentía que estaba siendo absorbida por un vacío que olía a huesos, a sangre seca, a tierra quemada. En un momento de claridad quebrada, sentí que la sombra se acercaba más que nunca. No hubo gritos, ni carreras, solo un estremecimiento que me recorrió la columna, una presencia que me envolvió en un frío que quemaba. Cerré los ojos y quise huir, pero el cuerpo estaba paralizado, atrapado en un ritual sin palabras donde el tiempo no existía. La niña, aún dormida a mi lado, parecía absorber esa energía oscura, como si fuera el recipiente donde se condensaba el peso del nahual, de ese ser fragmentado entre la carne y el espíritu. Su piel, cada día más blanca, parecía brillar con un resplandor extraño bajo la luz mortecina de la luna. Su respiración era un susurro ahogado, un eco lejano que se mezclaba con el viento y el lamento del monte. El hombre del pueblo, aquel que nos había marcado sin mostrarse del todo, seguía siendo un enigma. Mi tía me dijo que no era un brujo común, sino un nahual antiguo, un guardián de un secreto que se perdía en el tiempo y en la sangre. Que marcar a la niña era una forma de reclamarla, de atarla a un destino que no podíamos cambiar. Que nosotras, mi hermana y yo, también éramos parte de ese linaje oscuro, sensibles a las voces que otros no escuchan, a los pasos que nadie más siente. El monte ya no era un lugar, sino un ser que nos consumía poco a poco. El viento, los animales, las sombras y el aire estaban tejidos en una tela invisible que atrapaba cada respiro, cada movimiento, cada pensamiento. La frontera entre lo real y lo sagrado se desvanecía, y yo sentía como mi cuerpo se fragmentaba, como la piel se me hacía delgada y frágil ante la presión de lo invisible. Y entonces, cuando todo parecía al borde del abismo, la marca en mi dedo comenzó a brillar con una luz tenue, un símbolo antiguo que palpitaba bajo la piel. No dolía, pero era un recordatorio constante de que el camino ya estaba trazado, de que el nahual nos tenía vigiladas, que no había escapatoria. No supe cuánto tiempo pasó, ni cuántas noches quedaban antes del desenlace. Solo sé que el monte nos reclamaba, que el cuerpo era el único testigo fiel y que la sombra estaba cerca, siempre cerca, aguardando. El amanecer no llegó como un alivio, sino como un velo más sobre los ojos que ya no querían ver. La línea entre la vigilia y el sueño se borraba en mi cuerpo cansado, en la piel que sentía cada sombra como un latido propio. Ya no era dueña de mis movimientos, mis músculos respondían a un ritmo antiguo, marcado por un tambor invisible que resonaba en la tierra y en mis huesos. La niña, ahora más liviana que el aire, parecía flotar en una danza silenciosa entre lo visible y lo oculto. Su fragilidad era la puerta que el nahual usaba para extender su sombra sobre nosotros, para aferrarse a lo que queda cuando el mundo se quiebra. Mi hermana y yo éramos guardianas involuntarias de ese umbral, dos cuerpos que vibraban en sintonía con el eco de un linaje que no podíamos comprender del todo. El monte nos envolvía como un manto pesado y oscuro. Cada paso en la tierra era un pacto silencioso, una ofrenda muda a las fuerzas que habitan entre las raíces retorcidas y el aire cargado de memorias prohibidas. No había palabras que describieran la presencia que se colaba en mis huesos, ese ser fragmentado que nunca se mostraba del todo, pero que se sentía en cada respiración animal, en cada mirada fija que no parpadea. La marca en mi dedo brillaba tenue, un recordatorio indeleble de que algo había cambiado para siempre, que el camino no tenía retorno ni promesa de luz. No hay monstruo visible ni final claro en esta historia, solo un territorio que devora y un cuerpo que se parte lentamente bajo el peso de lo ancestral. Caminar fuera de ese espacio no es un escape, sino otro tramo del sendero, otra página de un libro sin fin. Así,
La historia no termina, continúa en cada susurro del viento, en cada sombra que se desliza sin nombre, en cada latido que marca el tiempo en la piel. Si esta travesía te ha tocado, si has sentido el peso de ese monte que no olvida, te invito a continuar el camino con nosotros. Suscríbete al canal Chamán, donde las historias que susurran los espíritus te esperan. Comparte esta voz ancestral, para que otros también sientan el pulso del México profundo, para que el misterio siga vivo, para que el ritual nunca se detenga. Porque aquí, en cada historia, no solo escuchamos el eco de lo oculto, somos parte de él.